Continuamos en Sin Mentira. Me estoy poniendo limpiando los lentes para leer. Bueno, no leer, voy a escuchar bien. Defiende la tesis, papá. Porque mucha gente podrá decir, bueno, y no será porque él es presidente del MEP que está defendiendo esa tesis. ¿Por qué tú afirmas eso? Que de la socialdemocracia vino el socialismo. Porque tú eres el gran polo patriótico, porque él fue adeco antes. Explícanos bien, Gilberto Jiménez Prieto, y yo me quedo callado. Mira, lo que yo acabo de decirte no es una tesis que tiene Gilberto Jiménez, son hechos históricos, es la historia, es la evolución. Por eso los invito a ustedes a conocer la historia del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y que además es una historia porque algunos evolucionan y otros involucionan. Acción Democrática involucionó, Prieto evolucionó. Desde luego que yo digo que evoluciona porque yo presido un partido que su tesis es socialista. Hablamos de la liberación nacional, de la democracia socialista. ¿Okay? Prieto era un hombre muy amplio en su pensamiento y comienza a ser un actor cuando se instaura la democracia en Venezuela, después del derrocamiento de Pérez Jiménez. Todos los actores que lamentablemente terminaron yendo al pacto, tristemente célebre pacto de Punto Fijo, en donde ocurrió la ya conocida por todos la gran traición al pueblo venezolano, bueno, vinieron fuerzas muy diversas. Los copellanos, demócratas cristianos, y bueno, algunos actores de la socialdemocracia. Y es bien interesante porque Prieto también fue fundador de Acción Democrática. Así eso hay que decirlo. Prieto era un hombre con visiones progresistas cuando funda Acción Democrática. Y en eso convergieron actores como Rómulo Betancourt y otras figuras que estuvieron ahí presentes. En el momento que Acción Democrática da ese giro con su vista puesta en el norte, de ser un actor que actuaba políticamente y económicamente en el primer país, uno de los principales productores de petróleo del mundo, con la reserva más grande de petróleo en el mundo, cuando el imperialismo norteamericano puso los ojos acá, comieron, en vez de enaltecer y favorecer esa tesis de la liberación nacional, más bien Betancourt da un gran giro de 180 grados, abriéndole los brazos a los intereses del Departamento de Estado. Y óyeme, no es discurso. Prieto y el Movimiento Electoral del Pueblo en el año de 1974 proponen la nacionalización del petróleo con otro fundador del partido, Álvaro Silva Calderón, un experto petrolero que fue presidente incluso de la OPEP en un momento. Con él se diseña ese proyecto liberador. Primero, el de la reconversión petrolera, antes del año 73, y luego del año 74 la nacionalización del petróleo. Y ahí tú ves a Prieto cómo se queda solo con la fracción parlamentaria del MEP en el entonces Congreso, recibiendo los embates de los adecos, y se hace, porque ¿qué hicieron los adecos? En el famoso artículo número 5 dejaron vivas las transnacionales, ¿no? Prieto decía que no teníamos que depender de las transnacionales, que había suficiente conocimiento, digamos, con la fuerza obrera y con los técnicos y los profesionales que se formaron en la industria petrolera venezolana para tener el control de la industria petrolera. En cambio, los adecos decían que había que tener textualmente un salvavidas en las empresas transnacionales, y ahí comenzaron en ese artículo 5 que dejaron en esa chucuta nacionalización vivas las transnacionales que en poco tiempo se adueñaron de toda la industria petrolera. Entonces, tú comienzas a ver que ya se perdió, digamos, que no eran los intereses del pueblo, no eran los intereses nacionales que se defendían desde Acción Democrática. Los invito a leer un libro que se llama Petróleo de Frustración, de Prieto Figueroa, donde él narra todos estos enfrentamientos con los adecos. Y así sucesivamente. Rómulo Betancourt fue un hombre también con ideas progresistas y terminó persiguiendo a los comunistas. Y Leoni fue un gran asesino de todos esos revolucionarios que fueron al monte en la lucha armada. Persecuciones, desaparecidos, la tortura como herramienta de acción política. Esos eran los adecos. Esos adecos de los cuales Prieto comenzó en esa evolución histórica, política, en esa maduración, comienza a alejarse. Y por eso Prieto funda un partido diferente. Definitivamente, yo creo que Rómulo Betancourt y estas otras tristemente célebres figuras le torcieron el camino a Acción Democrática y lo convirtieron en lo que hoy en día es, un partido que está en un lado contrario a los intereses del pueblo. Bueno, algunos elementos allí de mezquindad política, de
no interpretación de la historia o quizá de injerencia extranjera, porque recuerda que Betancur hasta estuvo en el Congreso de Estados Unidos, la visita de Kennedy y todo aquello, ¿no? Prieto era incómodo para los Estados Unidos de Norteamérica y se lo hicieron saber a Betancur. Cuando Betancur en una célebre frase dice: yo no quiero a ese negro comunista de presidente, refiriéndose al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Eso muestra cómo Prieto mantiene una línea recta que fue madurando de esa convivencia en la socialdemocracia al convencimiento de la lucha por la liberación nacional y los grandes intereses de la patria y de la democracia socialista. ¿Qué es la democracia socialista? Lo que ha desarrollado la revolución bolivariana, la participación. Prieto, cuando nos soñábamos en los consejos comunales, ya Prieto hablaba de las organizaciones populares para la toma de decisiones, en las decisiones importantes del Estado. Ya Prieto, de alguna manera, configuraba en su mente, como hombre preclaro que era, lo que tenía que ser la participación del pueblo. Pero tú hablaste de la incomodidad que significaba o representó Prieto en un momento determinado para los ADECO, para Betancur, para toda esa playa de venezolanos y para el Departamento de Estado, se pudiera decir. Y entonces en contrapeso, pues sabes que esto es un contrapeso de opinión pública, ¿no? En contrapeso te pueden decir lo mismo, bueno, y el que es inconforme, o es irreverente, o es incómodo para el socialismo, no le pasa lo mismo. Yo creo que en tiempos de revolución no. Más allá de la terrible campaña mediática que hacen factores de la derecha y quienes hacen las editoriales de los grandes medios de comunicación en el país y en el exterior, pretenden vender a la revolución bolivariana como autoritarismo, dictadura. Bueno, ¿dónde están las listas de los desaparecidos, de los torturados, no es posible? Parece que de manera muy deportiva y muy ligera se habla de dictadura, pero te lo dicen los actores políticos opositores o oposicionistas desde las cámaras de televisión, hacen grandes reuniones, grandes mítines y hablan de la dictadura, como si en una real dictadura eso fuese posible, ¿no? Entonces son las grandes contradicciones. Yo no creo que en Revolución Bolivariana, en los tiempos de Revolución Bolivariana, yo joven enfrenté el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo no creía en los partidos políticos. Por eso llegó al Movimiento Electoral del Pueblo, partido fundado por mi abuelo hace 6 años y no antes. Yo no creía en los partidos políticos, yo era un joven irreverente, no me había identificado en los partidos políticos y tenía razón, porque los partidos no significaban los grandes intereses del pueblo en aquel momento. Tengo que hacer el corte. Dale. Gilberto Jiménez Prieto, pero antes yo quisiera hacer una precisión, que es de editorial mío, y es que yo entiendo las políticas comunicacionales de los gobiernos, por supuesto que las entiendo, tiene que haber unas políticas comunicacionales. Algunos hacen periodismo, otros pueden hacer y se han dedicado a la propaganda. Nosotros no hacemos propaganda, nosotros preguntamos para que ustedes defiendan las tesis y de lo que ha ocurrido, el devenir histórico. La propaganda yo la respeto, pero me alejo de ella porque son 35 años ya. ¿Qué va a estar haciendo yo propaganda a esta época de la vida? Estamos hablando de Prieto y ustedes quieren comunicarse. Gilberto Jiménez Prieto regresa en breve, diputado, nieto del maestro. Ya venimos.